Bien, bien, tengo muchas ideas que quiero hacer, pero comenzaré con la que ya tenía escrita. Pensaba terminar de escribir el segundo capítulo para subirlo más o menos al mismo tiempo, pero les daré una probadita para dejarlos con ganas de más para el futuro. Esta es una de las historias que subí al otro canal, así que queda la posibilidad de que alguno ya la haya escuchado, y si no, espero que los que aún no lo hayan hecho disfruten de la misma, sin mucho que añadir. Descargo de derechos. No soy dueño de Black Souls ni de Danmachi, todo crédito a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la historia narrada en el vídeo así como las ideas plasmadas. Esta historia tiene el único fin de entretener. Si no es de tu agrado, te invito a buscar otro contenido que sea más afín a tus gustos. Sin mucho relleno que agregar, que comience esta cosa. La agradable luz del sol atravesaba por los huecos de las hojas del árbol en el que un hombre se encontraba descansando mientras leía un libro. El hombre, absorto en su libro, no le prestaba atención a la chica que se encontraba al lado suyo, sentada observando el lago. Frente a su lugar de reposo, había un gran lago cristalino que reflejaba la luz del sol de una forma hermosa. En el mismo lago, se encontraban otro par de chicas lindas, jugando con el agua mientras la tercera miraba desanimada a ambas, terriblemente aburrida de no participar. Esto es demasiado aburrido, dijo la pequeña. El hombre vio solo por un segundo a la chica, antes de levantar un poco su mirada viendo otro par de chicas jugando a la orilla del lago. ¿Y entonces por qué no vas y juegas con tus hermanas?, preguntó el hombre, viendo a la pequeña chica, que simplemente atinó por ver a sus hermanas, chapoteando el agua el una con la otra. No empaqué ni traje de baño. Ni un cambio de ropa, dijo desanimada, mientras que el hombre dejó escapar una pequeña risita. No era una burla, había cierto tono parental por la situación. Pero la chica volvió a ver al hombre con un lindo puchero infantil. El hombre le restó importancia antes de cerrar el libro que leía, fijando su atención en la chica. ¿Qué tal si te cuento una historia?, sugirió, solo para que la chica devolviese su rostro al del hombre con estrellas en los ojos. La sonrisa de la niña conmovió al hombre, mientras dejaba su libro a un lado. Sí, profesor, me encantaría. El hombre le dedicó una sonrisa dulce, antes de reflexionar por varios segundos. Miró a sus alrededores, buscando algo interesante de lo que pudiese inspirarse. Toda buena historia estaba basada en las vivencias de un autor, ahora buscará entretener a la dulce niña de algún modo que le gustase. Su atención se captó en un conejo blanco que había entrado a su madriguera. La oscuridad de la misma madriguera hizo que comenzase a formular una pequeña historia, de un mundo fantástico y alocado. Te voy a contar la historia de una chica, igual de linda que tú. La pequeña chica se ruborizó un poco mirando a otro lado para evitar que aquel hombre se percatase del hecho, cosa que fue inútil ya que dejó escapar unas ligeras risas. Moe. El profesor es muy malo conmigo. El tierno puchero de la chica hizo solamente que el hombre riese un poco más, mientras comenzaba a relatar su historia. ¿Nunca has escuchado hablar del País de las Maravillas? Hace mucho tiempo, los dioses, fuertes entidades de poder puro, decidieron descender al mundo inferior, buscando la emoción de lo que significa ser un mortal. Decidieron llevar vidas tranquilas, al lado de sus hijos, sus creaciones, sellando su poder divino, y todo lo que esto conlleva. Solo conservaron uno de sus grandes poderes, la habilidad de otorgarle el poder a los humanos para combatir contra las criaturas de la oscuridad. Los humanos recibieron la bendición de los dioses para hacerle frente a las adversidades del mundo y traerle la tranquilidad que anhelaba. Cuando un humano formaba un pacto con un dios, y este se convertía en su familia, recibían la capacidad de hacerle frente al mal, a cualquier enemigo que se les pusiese enfrente. Un dios que forma una familia, adopta al humano como su hijo, protegiéndolo y resguardándolo de cualquier tipo de mal. Pero, como todo en el universo, necesita un balance, el equilibrio que define la creación. Así como debe existir la luz, debe existir la oscuridad, todo bien debe venir acompañado del mal que le dé equilibrio. Los dioses corruptos, peligrosos entes del caos y la locura, y principales responsables de la existencia de los monstruos. La gran mayoría se negaba a abandonar su poder para descender al mundo inferior, por lo que no había ninguno habitando en el mundo inferior. Excepto dos.
Rajajshot, diosa del caos, y Aishaptot, diosa de la locura, entidades consideradas en extremo peligrosas, dado a que si bien su poder estaba sellado al igual que el resto de dioses, contaban con dos cosas que tener muy en cuenta: mientras más bajo estuviesen en el calabozo, más de su poder lograrían obtener. También tenían un poder muy similar a los dioses de la luz, con la capacidad de formar pactos con humanos para hacer que formasen parte de sus familias. Pero, cualquiera que se crea muy fuerte como para formar lazos con los dioses corruptos, terminan volviéndose de molestias. Criaturas carentes de razón ni cordura, bajando hasta los instintos más primitivos y básicos de cualquier ser consciente, no distinguiéndose más allá de bestias sanguinarias. Se sabía que ambas entidades, si bien descendieron al mundo, se resguardaron en lo más profundo del calabozo, ya que ahí es donde se acumulaba la gran parte de su poder. Kiejiji. El enorme garrote de un troll había bajado con fuerza, impactando contra el escudo de una chica. Sintió todo su sistema tambalearse ante el contundente golpe mientras apretaba los dientes. Miró por el rabillo del ojo como otros dos trolls de al menos 3 metros cada uno se apresuraban. ¿Este de verdad será mi fin?, pensaba para sí misma mientras a duras penas recuperaba su compostura, sujetando su espada con pesadez mientras que sus dientes rechinaban. La chica llevaba una armadura de cuerpo completo, dejando al descubierto únicamente su rostro. Un bello rostro fino, de ojos azules como el zafiro y largo pelo rubio. Jeanne d'Arco, chica imprudente e impulsiva, una mala combinación para una aventurera, que eventualmente la llevarían a la muerte. Finalmente sus acciones habían dado frutos, su mala toma de decisiones la hicieron aventurarse en la mazmorra sin la bendición de un dios. Apenas llevaría unos pocos días en horario, se había emocionado y se había colado a la mazmorra sin que nadie la detuviese. Los monstruos de los pisos superiores habían sido sencillos, incluso una aventurera sin bendición como ella podría ocuparse de ellos. Su armadura había sido heredada en su familia, y era de muy buena calidad, junto a su espada, que si bien en temas técnicos era bastante estándar, su familia siempre había confiado en ese pedazo de metal. No sería diferente con Jeanne, ya que había crecido con historias de su abuela portando dichos objetos. No fue hasta que llegó a alguno de los pisos inferiores en el que se vio en esta situación. Pequeñas lágrimas brotaban de sus ojos mientras pensaba en su cruel destino. Ella no quería morir, quería enorgullecer a su familia, quería hacerse de un nombre como una gran aventurera. ¿Por qué tenía que morir? Estaba en las últimas, sus defensas habían sido totalmente rotas por uno solo de esos trolls. En su mente se repetía una y otra vez: ¿por qué tuvo que ser tan tonta? Tan tonta. Dejó escapar un resoplido mientras sentía las lágrimas bajar por sus mejillas. Sintiendo su hombro entumecido por haber tenido que soportar los golpes, trató con fuerza de voluntad levantarlo mientras que sujetaba su espada a duras penas. Tal vez muera aquí. Pero al menos, moriré peleando. Con valor restaurado, levantó su mirada decidida, aún manchada por las lágrimas, pero manteniendo dentro de lo que cabía un semblante seguro. Decidida, dio el primer paso al frente, notando cómo el troll levantaba su enorme garrote para aplastarla. Aún recordaba cómo la gran mayoría de familias la habían rechazado con la excusa de que era increíblemente débil para ser una aventurera. Quiso demostrarles que estaban equivocados, que ella era fuerte y que podía ser una gran aventurera. Pero sentir sus piernas entumecerse por el gran azote del garrote contra su escudo le recordó dónde estaba, y por qué estaba ahí. Fue un movimiento rápido, el peso del garrote parecía que afectó. Jeanne levantó su escudo en busca de protección, endureciendo su agarre tanto como pudo, tomó distancia, dando un pequeño salto hacia atrás, levantando su escudo a duras penas. Cerró los ojos con fuerza, tratando de esperar lo mejor. Aquel monstruo cargaba un fuerte ataque sobre su hombro mientras que Jeanne se protegía como podía. Pero un chasquido metálico la hizo sentirse confusa. No quiso abrir los ojos por el miedo que aún invadía su cuerpo, pero pudo distinguir el inconfundible sonido de una explosión detrás suyo, en pequeña escala cabe decir. Sintió una pequeña brisa de aire pasar al lado suyo, abrió ligeramente su ojo izquierdo viendo un borrón rojo pasando a toda velocidad al lado suyo. Aun con los ojos cerrados, escuchó los chillidos adoloridos del monstruo que la había estado atacando. Confundida, levantó su mirada, asomando su cabeza por sobre el escudo. Lo que vio fue como lo que era una silueta envuelta en una capa roja combatía a los monstruos. Parecía ser un poco más baja que ella, pero más hábil.
Esquivó el garrote de uno de los trolls saltando a un lado, evitando un segundo ataque de un salto que casi la tomaba por sorpresa. Pero devolvió el ataque con un tajo de su espada corta al brazo de uno de los monstruos que al instante aulló de dolor. Terminó con el primer troll con un disparo de esa cosa que Jean no conocía. Los otros dos monstruos se acercaron rápidamente atacando a la par, pero la chica con gran agilidad esquivó todos sus ataques. Clavó su espada en el brazo del que se encontraba más cerca suyo, impulsando a un lado. Con un rápido movimiento cortó las pantorrillas del monstruo, obligándolo a caer, rápidamente encontrando su final cuando la chica de un solo movimiento lo decapitó. Sus movimientos eran rápidos y precisos, incluso elegantes, portaba una extraña arma de pólvora en una de sus manos mientras que en la otra llevaba una espada, su filo no superaría los 30 centímetros de largo. Si bien parecía un metal algo fino, Jean podía notar la buena calidad del arma. Salió de su estupor una vez más cuando escuchó de nuevo el chasquido metálico, seguido de la explosión que había salido del arma de pólvora de la chica. Había aturdido a uno de los trolls que habían llegado, acercándose rápidamente, atravesando su espada en el estómago del monstruo. Ciertamente, era evidente la brecha de habilidad entre ella y la pequeña silueta. De un rápido movimiento la silueta expulsa dos pequeñas cápsulas del arma, colocando un par más. El último de los trolls miró aterrado esta acción, por lo que comenzó a alejarse. Pero la silueta no sintió piedad cuando levantó su arma de pólvora y el chasquido metálico seguido de la explosión resonó en las paredes. La cabeza del troll explotó dejando únicamente ceniza negra que se disolvía con el resto de sus demás compañeros caídos. La silueta resguardó su brazo extendido dentro de su capa, volteando a ver rápidamente a la chica. Era una chica, igual a ella, pelo aparentemente rubio y ojos azules, aunque, sus ojos eran, extraños, casi como si estuviesen vacíos y secos de cualquier tipo de vida, era casi como si les faltara algo. Era bellísima, su rostro parecía haber sido tallado cuidadosamente como una muñeca, y su falta de expresividad atribuía muy bien a dicha descripción. Su mirada fría la hizo sentir que le faltaba la fuerza, no había ninguna intención negativa contra ella, pero aún así sintió que la adrenalina de la pelea se le acababa. Sus piernas comenzaron a traicionarla, cayendo de espaldas al suelo. ¡Wow, wow! Más cuidado, bella damisela. Una voz masculina resonó desde detrás suyo, sintió como un par de manos la tomaban por los hombros a sus lados, evitando que se desplome de espaldas. Volteó confundida a ver al responsable. Era un hombre increíblemente alto para los estándares convencionales, llevaba una armadura de cuerpo completo y un casco que impedía que le viesen el rostro. Algo a destacar era que llevaba una capa que parecía estar hecha con plumas de alguna clase de ave. Fue lo único que pudo decir Jean antes de sentir cómo el sueño comenzaba a invadir, a causa del agotamiento del enfrentamiento anterior. Y se desmayó. Dijo con decepción el hombre mientras miraba a la chica de capucha roja acercarse a él. Inspeccionó la zona en busca de más enemigos, solo percatándose de los distintos cadáveres de monstruos convirtiéndose en polvo. Buen trabajo, Red. Felicito mientras recibía un asentimiento de gratitud por parte de la chica. Su expresión de eterno desinterés no desaparecía ni por un segundo, pero un pequeño brillo emanó de sus ojos, prácticamente imperceptible para el ojo convencional. ¿Cómo está? Preguntó con una voz seca y áspera, a pesar de su apariencia de muñeca perfecta, su voz casi desentonaba con su apariencia general. Sigue viva, no veo ninguna herida muy fea, pero será mejor que la llevemos al gremio cuanto antes. Razonó el hombre mientras que la chica recogía las piedras mágicas que habían dejado caer los monstruos. La chica no le respondió mientras miraba las piedras, recogiendo una tras otra, regresó su mirada para verlo, dándole una señal de ojos, él comprendió y se dio media vuelta. Entonces adelántate, procura tener cuidado. No bajes demasiado hasta que regrese, no quisiera que te suceda nada. La chica asintió regresando su mirada al frente, hizo un ligero movimiento con su espada, limpiándola de cualquier resto que pudiese haber quedado. Ve con cuidado. Fueron las últimas palabras de la chica, antes de adentrarse a la oscuridad, mientras era vista por aquel caballero, que simplemente atinó por asentir y suspirar resignado. El trayecto de regreso no había durado más de 20 minutos, apenas se encontró con monstruos y que llevase a aquella chica como un saco de papas apenas representó un reto para defenderse.
Las miradas curiosas de otros aventureros no faltaron, pero tampoco es que tuviese que mentir al respecto, simplemente había ayudado a una compañera y la llevaba a un lugar seguro. Aunque la mayoría del tiempo nadie preguntaba. Vio un pequeño grupo que le había llamado particularmente la atención, algunas chicas amazonas, una elfa y varias especies, pero resaltó especialmente una cabellera rubia que pareció darle una doble revisión a su persona. Una vez había salido del dungeón decidió tomarse un descanso, no parecía que la chica sufriese más que un par de huesos fisurados, decidió recostarla en su regazo para que no estuviese incómoda, además de que tenía algo en mente. Tomó un pequeño frasco de vidrio con un líquido verdoso en su interior, lo acercó a la boca de la chica, levantando un poco su mentón para que pudiese tomarlo. Pasaron un par de segundos, pero la chica parecía despertarse con un poco de tos. Menos mal que estás viva, dijo con ánimo el caballero mientras volvía de guardar el frasco ahora vacío en uno de sus bolsos. La chica se cubría la boca mientras continuaba tosiendo. Aquella chica se había vuelto a recostar en el regazo de la armadura, mientras poco a poco recuperaba la consciencia, aun quejándose por el mal sabor del brebaje. Cof, ¿qué era eso? Es asqueroso, cof. La tos progresivamente iba desapareciendo mientras que el hombre de armadura hacía un sonoro hum de pensamiento, casi reflexionando realmente lo que le había preguntado. Un brebaje de distintas hierbas con un poco de magia, muy efectivo para heridas internas. Decía con un tono de orgullo en su voz mientras que la chica se recuperaba y lo miraba, dándose cuenta de su situación. Miraba confundida a su alrededor mientras contemplaba su situación actual. ¿Había logrado salir de la mazmorra? No, la salvaron de morir, aunque recordaba a una chica, y vagamente a una armadura. La armadura notó el desconcierto de aquella chica, había dejado que recuperase poco a poco la noción antes de hablar. La mazmorra te superó, y los monstruos casi terminan contigo. Aquel hombre había comenzado a hablar, haciendo que la chica volviera de verlo confundida. Poco a poco, se recuperaba dándose cuenta de que aquel hombre era uno de sus salvadores. ¿Puedes caminar?, preguntó con sencillez la armadura, mientras la chica se daba cuenta de la posición en la que se encontraba. Miraba directamente al cielo mientras sentía una ligera incomodidad en la almohada que estuviera usando. Aunque, aquel caballero estaba directamente encima de ella, entonces. Miró hacia el lado, viendo cómo estaba recostada en el regazo del hombre, rápidamente, la rubia se levantó tomando su distancia con un fuerte rubor en su rostro. Ese es este. ¿Qué pretendes? Apenas nos conocemos. La chica roja como tomate había tomado una gran distancia, pero el caballero atinó por soltar una risa jovial, poniéndose de pie. Bien. Entonces puedes, vamos, sígueme, indicó el hombre mientras comenzaba a caminar en alguna dirección. Cuando se dio cuenta de la falta de la presencia de la rubia, se volvió curioso a verla. Jean seguía desconcertada de que aquel hombre tuviese tanta confianza para decirle así como así que la siguiese. Su rubor aún no desaparecía mientras miraba fijamente a aquel hombre. No era difícil adivinar que él sería algún compañero de la chica que la había salvado, el mismo hecho de que estuviese fuera de la mazmorra era una prueba de ello, pero aún así, era demasiado espontáneo y repentino. ¿Sucede algo? ¿Sigues débil? La armadura había regresado a donde se encontraba, mientras la chica estaba con una expresión arremolinada y dando vueltas por el mareo. El hombre no lo dudó dos veces antes de levantar a la chica al estilo nupcial mientras el sonrojo de la misma empeoraba, no hizo nada por tratar de soltarse del agarre del hombre, pero se cubría el rostro avergonzada. Por los dioses. ¿De verdad estás mal? ¿Cómo se te ocurrió ir a la mazmorra así de enferma?, reprendió el hombre, mientras comenzaba a caminar en la misma dirección que antes. Debo llevarte al gremio cuanto antes para ver si no es algún veneno, razonaba mientras que aquel comentario tranquilizó a la chica. Su rubor no desapareció, pero el hecho de que mencionase que la llevaría al gremio para tratar sus heridas tranquilizó cualquier otro pensamiento indebido que invadiese su cabeza. Aunque cubrió su cara ruborizada, notaba como el resto de transeúntes los miraban curiosos, ya que aquel caballero iba a un paso rápido, teniendo cuidado con chocar con la gente. El viaje parecía ser algo largo, pero aprovechó para mirar al resto del pueblo. Los comercios y los distintos edificios le transmitieron un sentimiento de nostalgia mientras recordaba el por qué había llegado a aquel lugar. Orleans. Cierto, era por eso que ella estaba ahí. Necesitaba convertirse en una gran aventurera, para ayudar a su madre y hermano.
Sintió como un gran peso invadió su pecho al recordarlo. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiese muerto? Miró al caballero que la cargaba en sus brazos. ¿Qué hubiera pasado si esa chica llegaba un poco tarde? El peso en su estómago fue aumentando mientras pensaba en cómo su familia hubiese tomado la noticia. Les tomó un par de minutos llegar al gremio. El hombre rápidamente abrió la puerta entrando con bastante escándalo mientras caminaba a la persona más cercana que pudo notar. Jun. Grim. Es bueno volver a verte, pero es algo temprano para que regreses de la mazmorra, ¿no crees? Una linda chica de baja estatura, con pelo verde corto y ojos a juego se había volteado a ver curiosa al recién llegado. Lo que más destacaba de aquella chica eran sus orejas puntiagudas. Estaba claro que era una elfo. Lev. Sí, lo sé, pero pasó algo. La elfo levantó una ceja curiosa mientras miraba a la chica que llevaba en sus brazos. Grim miró a la chica, mientras dejaba que se parase por sí misma, viendo con nerviosismo a la elfa delante suyo. Encontré a esta chica en la mazmorra rodeada de trolls de nivel B, no parece ser experimentada y la traje para que la revisen. Jean parecía avergonzada de haber sido presentada de esa manera. Tampoco es que el caballero estuviese mintiendo. Aunque también su vergüenza venía de que Grim la sujetase de los costados mientras se la enseñaba. Casi como si fuese un niño enseñándole algún tipo de mascota a sus padres. Le alzó una ceja curiosa inspeccionando sutilmente a la chica, no reconociéndola. ¿Cómo te llamas? Preguntó mientras que la chica comenzó a jugar con sus dedos, nuevamente nerviosa por la mirada de la recepcionista. Las acciones de Grim habían llamado la atención de los demás presentes en el gremio en aquel momento, haciendo que todos dieran una leve revisada a la escena antes de volver a sus propios asuntos. Jean. De Arco. Dijo avergonzada, mientras que la elfo intentaba hacer memoria, forzando a recordar con todas sus fuerzas. Solo para negar con la cabeza dejando escapar un suspiro. ¿Y a qué familia perteneces? El nerviosismo de Jean aumentó ante tal pregunta mientras miraba a otro lado. ¿Qué se supone que debía responder? Seguramente se llevaría un buen regaño por su impertinencia, sabía que se lo merecía, pero aún así, no quería responder. Pasaron varios segundos en los que no respondió, hasta que se había armado de valor, dejando escapar un suspiro pesado mirando hacia el piso, ignorando la mirada de la elfo. Sí, bueno, jeje, es una historia chistosa, pues, sí, no estoy en una familia. Esto pareció alterar a todos, incluso al caballero tan relajado que la había llevado ahí. Leaf rápidamente la tomó de los hombros inspeccionándola de arriba a abajo. Deberían hacerte un chequeo rápido. Dijo alterada mientras que tomaba la mano de la chica y la guiaba hacia alguna parte del edificio. Grim se limitó a mirar cómo se la llevaban mientras dejaba escapar un suspiro. Sacó un pequeño reloj de bolsillo antes de mirar la hora. Aún era temprano, podría ir con Red a la mazmorra a saquear un poco, no quería dejarla a su suerte en la mazmorra, sabía perfectamente lo capaz que era su compañera. Pero ello no significaba que la dejaría a su suerte en la mazmorra. Comenzó a retomar su camino de regreso, a un paso algo apresurado. Ya se dirigía a la salida del gremio cuando alguien había entrado corriendo, chocando directamente con Grim, presumiblemente no viendo que estaba en su camino. El caballero apenas se inmutó ante el choque ya que el chico era increíblemente bajo, apenas llegaría por encima de su cintura. El chico cayó de trasero al suelo mientras se frotaba la cabeza con visible dolor. Era un chico joven, muy joven. Estaba cubierto de lo que presumiblemente sería sangre, aunque Grim supo al instante que no era del chico. La sangre humana no tenía ese hedor, era más como el cobre. Si tuviese que olfatear más de cerca, diría que era sangre de minotauro. KGGG. Se quejaba mientras continuaba frotando la zona afectada. Grim esperó a que el joven se recuperase para ofrecerle la mano para levantarse. Escuchó un grito asustado detrás suyo, antes de escuchar los rápidos pasos de una mujer acercándose. «Ven. ¿Qué te pasó?», preguntó alterada viendo al chico en el suelo, dejando de lado por completo al caballero a su lado. Sí, bueno, jeje. Es una historia chistosa», dijo con un claro tono de nerviosismo mientras regresaba a mirar al caballero. Grim sintió un ligero déjà vu al escuchar esas palabras del chico. No habían pasado más de 3 minutos antes de que otra novata dijese lo mismo. El chico, Bella, había notado que le ofrecían la mano, rápidamente correspondiendo el acto de ayuda. Lo siento. No veía por dónde corría.
Grimm negó con la mano mientras le restaba importancia. La chica que se había acercado finalmente mostró interés por la existencia del caballero. Era parte del personal del gremio. Grimm lo sabía porque frecuentaba el gremio para ver a Lev. Era una elfa de cabello castaño y ojos verdes, era bastante linda, nunca había hablado con ella, pero bien la había visto algunas veces. Lo lamento. Belly puede ser despistado. Grimm devolvió su mirada al chico antes de negar con la cabeza. ¿Cuánto seguirán disculpándose? Era demasiado redundante, casi comenzaba a ser molesto. Está bien, novato. Procura cuidar tus pasos, los mejores aventureros tienen la guardia siempre en alto. Su voz jovial tranquilizó al dúo mientras el caballero comenzaba a buscar algo dentro de una de sus bolsas. Le entregó un frasco con un contenido verde al chico, que veía curioso el objeto junto a la elfa castaña a su lado. Es un pequeño brebaje, bastante efectivo para la gran mayoría de males, hecho por mi diosa. El chico se vio confundido por sus palabras. ¿Por qué le estarían regalando algo así como si nada? No puedo aceptarlo, si es un regalo de su diosa, entonces debe ser para ti. La voz del pequeño conejo blanco hizo que Grimm sonriese por aquel pensamiento, antes de empujarlo en sus manos, dejando en claro que no aceptaría esas palabras. A mi diosa le interesa cuidar a todos, incluso a los hijos de otras familias, así que por favor, insisto. Sin dejarle responder a ello, Grimm comenzó a caminar hacia la salida, enfatizando una vez más que no aceptaría una negativa como respuesta. Ambos lo habían seguido con la mirada, antes de lograr escuchar cómo el chico preguntó quién era él. No pudo ocultar la sonrisa que se formó debajo de su yelmo al escuchar la respuesta que le daba la recepcionista. Jean estaba siendo revisada de pies a cabeza por un doctor, mientras ésta respondía con honestidad a las preguntas de la señorita recepcionista. ¿Por qué te metiste al dungeón sin la bendición de un dios? Quise demostrar mi valía como paladín, para así llamar la atención de una familia. Dijo con la cabeza baja con vergüenza mientras que Lefa sentía comprensiva. ¿No eres de horario? Jean negó con la cabeza mientras que Lev lo anotaba en un pequeño blog de notas. Y viniste a hacerte aventurera. Dijo más como una confirmación antes que como pregunta, y Jean atinó por volver a sentir apenada. La mujer dejó escapar un suspiro de cansancio mientras esperaba el diagnóstico del doctor, que se limitó a negar con la cabeza. Le hizo un pequeño gesto para que se retirara, antes de inclinarse y salir del cuarto. En todo caso, Jean, lo que hiciste fue muy peligroso. Reprendió la recepcionista mientras que la mencionada agachaba aún más la cabeza. ¿Y qué fue lo que pasó ahí abajo? Preguntó, antes de ver cómo la chica reflexionaba la pregunta. Cuando bajé al piso 7, o quizás el 6, honestamente, no puedo recordarlo, me encontré con un troll que me superó en fuerza, logró romper mis defensas cuando llegaron otros 2 trolls más, y obviamente me superaron de sobremanera. La recepcionista anotaba todo mientras esperaba a que ella continuase. Fue entonces cuando un borrón rojo apareció de la nada tras el chasquido de algún tipo extraño de arma. Lev levantó una ceja ante la vaga descripción. ¿Borrón rojo? Preguntó, recibiendo un asentimiento por parte de la rubia. Una ligera expresión de fastidio se mostró en el rostro de la elfo, pero fue imperceptible para Jean. Sí, una chica, llevaba capa roja, usaba una espada corta, y una extraña arma con forma de jun, es difícil de explicar, 2 tubos. Con algún tipo de agarre de madera sujetando ambos tubos. Trataba de recordar con fuerza, antes de que Lev se diese cuenta, poniendo una expresión indiferente, revisando los apuntes tomados. Ya veo. Así que Red de verdad se está esforzando, murmuró para sí misma mientras que tenía una ligera molestia en la voz mientras suspiraba y regresaba su mirada a la novata. Bien. Jean. La mujer llamó la atención de la chica, que regresó su mirada para ver curiosa a la recepcionista. Siento decírtelo, pero cometiste 2 faltas, colarte al dungeón, y colarte al dungeón sin una bendición, tendrás que ser multada. Jean se hundió aún más en su vergüenza mientras apretaba el dobladillo de su falda. Lev se sintió algo conmovida por la chica, pero era un error del que debería aprender, al menos trataría de reducir lo más posible la multa. Era una chica sin bendición después de todo. Aunque ahora que lo pensaba. ¿Conoces a Grimm? Le preguntó, pero la chica rápidamente levantó la mirada, viéndola confundida, aunque sus neuronas no tardaron en hacer el trabajo y conectar hilos. ¿El caballero que me trajo? A decir verdad, no, solo tuvo la amabilidad de traerme para que me revisaran.
dijo algo nerviosa mientras recordaba al caballero, recordando cómo lo había llamado la recepcionista. Creo que Grimm querrá verte cuando salga del dungeón, así que puedes esperarlo aquí si eso deseas. Fue lo último que dijo la recepcionista antes de salir del cuarto médico. Jean se quedó en silencio escuchando las manecillas del reloj moverse, mientras dejaba escapar un suspiro. En aquel momento, la chica de capucha roja se encontraba peleando contra al menos 3 lobos de un tamaño considerable. Ella apenas se veía alterada por su situación cuando expulsó 2 casquillos de su arma, cambiándolos de un rápido movimiento. Uno de los lobos se abalanzó sobre ella siendo rápidamente respondido con un disparo que lo había convertido en cenizas al instante. Pero este acto la dejó expuesta. Cuando uno de los lobos se abalanzó, esta rápidamente se cubrió, pero había sido rasguñada por las afiladas garras del monstruo. Dejó escapar un gruñido de molestia y dolor a la par cuando de un movimiento dejó su espada en dirección opuesta. Adoptó una postura más ágil antes de saltar en su dirección. El monstruo gustoso se abalanzó al mismo tiempo, pero a último momento la chica se movió, dando un gran tajo en el vientre del monstruo. Gracias a esto, el lobo perdió el equilibrio para caer, revolcándose en el suelo. Solo para estar segura, la chica le disparó para ver cómo comenzaba a convertirse en humo. Iba a regresar su atención al instante de confirmar que el monstruo se convertía en ceniza negra. Aún quedaba un enemigo, no podía relajarse aún. Levantó su espada, pero cuando se dio cuenta el monstruo ya estaba agonizando en el suelo. Notó los cuchillos bien incrustados en su cuello, por lo que volteó a la dirección en la que habían sido lanzados. Tardaste. Su voz áspera le reclamó al recién llegado, pero el caballero se limitó a soltar una carcajada, comenzando a caminar hasta el monstruo deshecho. También te extraño, Red. Aunque he de admitir que lo que más me gusta de nuestros encuentros es ver ese lindo trasero. Grimm le restó importancia a su recriminación, antes de agacharse para ver los ítems que había dejado caer el monstruo. Además, resulta que esa chica no tenía una bendición. Ante esto, la chica de capucha levantó una ceja curiosa. ¿No la habían encontrado en el 7º piso? ¿Cómo era que una chica hubiese descendido tanto sin una bendición? Tiene talento si es el caso. Respondió con ligero desinterés antes de expulsar los cartuchos vacíos de su escopeta, cambiándolos por un par nuevo, antes de cerrar la cámara de la escopeta de un movimiento sencillo. ¿Cómo te ha ido?, preguntó, recibiendo un alzamiento de hombros por parte de la chica. Revisó debajo de su capa la bolsa de cristales. Fácilmente podría ser del tamaño de su mano. Un pequeño brillo de sus ojos le indicaron a Grimm que había estado siendo un buen día. Grimm asintió antes de recoger las piedras que dejó caer el lobo que él había asesinado. Un pequeño temblor hizo que ambos volteasen a ver uno de los túneles más grandes. Del mismo, un minotauro de enorme tamaño había salido. Parecía herido y alterado. Miró al dúo, soltó un enorme rugido de intimidación antes de empezar una carrera contra ambos. A diferencia de lo que uno esperaría, ambos se veían bastante tranquilos, incluso cuando un monstruo de probablemente 5 metros hacía una carrera contra ellos. Yo me encargo, dijo con sencillez Grimm, sacando de su vaina una espada simple. Red respondió con un simple asentimiento, comenzando a contar sus piedras mágicas desinteresada de lo que fuese a hacer su compañero. Levantó la espada por sobre sus hombros, esperando a que el monstruo se acercase lo suficiente. Una vez estuvo frente suyo, Grimm hizo un tajo diagonal hacia arriba, provocando un perfecto parry que aturdió al monstruo. Este retrocedió un paso, pero Grimm no le permitió recomponerse cuando atravesó su estómago de un certero golpe, dejando su brazo atravesando el estómago del monstruo. El monstruo se arrodilló sin poder hacer mucho, antes de que Grimm sacase su puño y le asestara un uppercut mandándolo a volar. El monstruo no siguió peleando, y simplemente comenzó a convertirse en ceniza negra. Jun parecía herido. Supongo que se encontró con alguien más antes. Dejó escapar una pequeña sonrisa antes de caminar hasta donde caía y agacharse a tomar la piedra que había dejado caer el monstruo. Aunque su pensamiento se confirmó cuando escuchó varias pisadas acercarse rápidamente. No parecían ser pesadas, probablemente serían otro grupo de aventureros. Te digo que escapó por aquí. Una voz femenina que sonaba irritada mientras se acercaba poco a poco. Y con ese. Son 2 los que se me escapan. Me estoy volviendo demasiado lenta, solo espero que no se encuentre con otro novato. Otra voz femenina, aunque parecía más calmada y serena.
Finalmente las voces se habían hecho presentes, viendo fijamente al caballero parado mirando en su dirección. Eran un dúo de chicas, una rubia de ojos dorados y una elfa peliverde que le recordó solo un poco a Lev. Vaya. Parece que las corrientes trajeron a un par de bellas doncellas hasta aquí. Ambas chicas se sintieron extrañadas de que aquel sujeto se refiriese tan casualmente hacia ellas, pero no había hecho algo malo directamente. Y aunque ellas no lo sabían, Grimm había comenzado a verles las tetas debajo de su yelmo, babeando solo un poco, tuvo que sacudir un poco la cabeza para sacarse esos pensamientos. Lamento haber terminado con su presa, dijo Grimm en un tono jovial mientras levantaba una mano en un saludo. Ambas procesaron la escena antes de soltar un suspiro de resignación. Lamentamos las molestias. Se disculpó la elfa inclinándose un poco, mientras que la chica rubia miraba el resto del minotauro que termina por desvanecerse. Grimm dejó escapar una amplia risa jovial antes de sacudir su mano restándole importancia. La vergüenza es mía, señorita Rivería, más notando que era una presa de la familia Loki. Ambas voltearon curiosas a ver la profunda oscuridad de la visera del caballero. Se había dirigido a la elfa con demasiada confianza, como si hubiesen interactuado antes. No era extraño que las hubiese reconocido por su familia. Después de todo, no había nadie en horario que no hubiese al menos oído hablar de la princesa de la espada Aisu Wallenstein y la hechicera de la familia Loki Rivería Aljos. Ninguna pareció importarle mucho el hecho antes de que viesen más de cerca al hombre. No llevaba la cresta visible de alguna familia en particular, parecía un aventurero experimentado, así que lo menos era regresar el saludo. Un placer, pero disculpe, ¿con quién tengo el honor?, dijo la alta elfa mientras trataba de buscar inútilmente los ojos del caballero. Le era extrañamente familiar la situación, mientras notaba cómo la profunda oscuridad del yelmo no le permitía ver quién se escondía debajo. El caballero comenzó a reír mientras miraba directamente al dúo de chicas. Grimm Carroll, familia Nodes. Sé que llevo casco, pero al menos mi voz es la misma, proclamó en voz alta, llevándose una mano al pecho, mientras ambas chicas se veían sorprendidas. Por primera vez, el semblante de Ice pareció cambiar ligeramente, a uno con un pequeño brillo de interés. Grimm. Ya veo, tiempo sin verte. La elfa se relajó mientras miraba con más camaradería al caballero, dedicándole una leve sonrisa. El caballero atinó por rascar la parte posterior de su yelmo riendo un poco. Lo mismo digo, compañeras aventureras. Sonrió debajo de su yelmo, antes de que una capucha roja de medio metro se acercase a ellos. Las chicas ya habían detectado a la pequeña cazadora, pero era bastante obvio que era una aventurera junto a su compañero. La chica vio a ambas con un ceño de aburrimiento, antes de restarles importancia y mirar a otro lado. La elfa obvia al saludar a la pequeña Red, no por mala educación, ella era demasiado silenciosa y tratar de saludarla solo sería respondido con el silencio y antipatía que la caracterizaba. De todos modos, lamento haber acabado con su presa, todavía queda un largo día para poder seguir descendiendo, ¿no lo crees, Red? La cazadora no lo volteó a ver, era casi como un gato buscando algo que le llamase su atención en el resto del cuarto. Grimm dejó escapar unas risitas por el peculiar actuar de su compañera, antes de regresar su mirada al dúo de chicas. Ambas solo lo vieron en comprensión antes de asentir con la cabeza. Cuidado allá abajo, Sir Carroll, dijo la elfa dando la media vuelta y retirándose. Por su parte, Ice inspeccionó de arriba a abajo a Grimm, antes de mirar a los ojos de Red. El dúo de chicas inexpresivas compartieron algún tipo de competencia de miradas, antes de que Ice regresase a mirar a Grimm. Buen día, Sir Carroll, fueron sus últimas palabras, antes de darse la vuelta y comenzar a seguir a su hermana, perdiéndose ambas en la oscuridad. Grimm las vio desaparecer en la oscuridad, dejando escapar un silbido desinteresado. Miró al suelo viendo que el minotauro había dejado caer un ítem. Jaja, jackpot. Soltó una risa antes de agacharse para tomar el cuerno del minotauro. Buscó a Red para que lo viese, pero ya se estaba adelantando a la bajada al siguiente piso del dungeon. Se apresuró a correr detrás de ella mientras guardaba el cuerno en una de sus bolsas, descendiendo aún más con su compañera. El día había pasado lentamente para Jean, veía como el sol estaba por ocultarse por la ventana. Seguía en la enfermería del gremio, había decidido hacerle caso a lo dicho por aquella recepcionista, Lev. Le pareció recordar.
Ella había entrado al dungeón por la mañana, aprovechando que había filas de aventureros madrugando para colarse sin ser notada. No supo cuánto tiempo pasó dentro antes de ser rescatada, pero si tuviese que adivinar, fue antes de mediodía, y para aquel momento, el sol ya se estaba escondiendo con el anaranjado lentamente dándole paso a la oscuridad. Se había impacientado un poco, pudieron haber pasado algunas cuantas horas desde que fue dejada en el gremio, casi pensó que aquel caballero no volvería, estuvo a punto de irse cuando unos ligeros golpes resonaron. Hola. Lev me dijo que estabas aquí, me dijo que aún no te ibas, así que quise pasar a revisar tu estado. La voz resonó en el cuarto, mientras al mismo tiempo sonaba algo ahogada por estar atrapada en una armadura. La rubia dudó solo un segundo, antes de dejar escapar un suspiro aliviado y responder al llamado. Adelante. La puerta se abrió, dando el paso a los dos aventureros que había visto en el dungeón. Aunque la primera que llamó la atención fue la chica rubia, que se apoyó en la pared. Su atención se debía a que recordaba cómo fue ella la que la había ayudado en primer lugar, haciéndose cargo de los monstruos, además de no haberla visto acompañarlos a ella y al caballero. Grimm, si no recordaba mal, la había llevado fuera de la mazmorra. También, Jean había notado cómo ambos parecían magullados, la armadura de Grimm se veía bastante sucia y con raspones, mientras que el rostro de la chica se veía con ligeros cortes y algún que otro pequeño moretón. Vaya que se veía que ambos habían tenido un buen día de aventura. ¿Cómo pudiste hacerlo? Fueron las primeras palabras pronunciadas desde que Jean había dejado pasar a ambos. Realmente, ya esperaba aquello, seguramente la sermonearían también por haberse metido al dungeón sin una bendición. Aunque ya se había mentalizado para el regaño, realmente no sabía cómo responder a esa pregunta. Bueno. Yo simplemente quería demostrar lo que valía, pero no pudo terminar su oración cuando Grimm levantó su palma para que se detuviese. Jean no pudo evitar ladear su cabeza en confusión. Él mismo le había preguntado que cómo había sido capaz de entrar a la mazmorra sin bendición. ¿Por qué la detendría? Buscó en su casco alguna explicación, pero la falta de alguna clase de expresividad o respuesta le hicieron voltear a aquella persona que no tenía nada cubriendo su rostro. Red notó cómo la chica fijó su atención en ella, entendió la pregunta en sus ojos, mientras intercambiaba su mirada entre su hermano y la chica, varias veces hasta que decidió el responder. ¿Quieres saber cómo pudiste bajar hasta el 7º piso sin la bendición de un dios? La voz seca de la chica hizo que sintiese un ligero escalofrío, la expresión de muñeca de la chica de capucha apenas cambió, pero Jean entendió el mensaje. Bueno, yo, vengo de Orleans, soy de una familia de guerreros, la familia de Arco. El caballero comenzó a hacer un sonoro sonido de pensamiento mientras inspeccionaba el rostro de la chica. En cambio, su compañera se veía bastante aburrida por la chica, dejando de prestar atención tan pronto Grimm regresó a ser el centro de la charla. Conozco Orleans, pero no me suena ninguna familia que se llame de Arco. Finalmente, Grimm dejó caer sus hombros ante la falta de información, viendo cómo Jean asiente algo desanimada. No somos de particular renombre. Pero te puedo jurar que somos guerreros. Dijo con convicción en sus ojos la paladín, mientras que el caballero reía un poco, haciendo que la rubia se indignara. ¿No la estaría tomando en serio? ¿De qué te ríes? Estoy hablando en serio. Miraba al caballero con un ligero puchero, mientras que éste se cubría con las manos, sin dejar de reír, pero el tierno puchero de la paladín lo hacía bastante complicado. No es para nada eso. Te creo, en serio. Grimm retrocede un par de pasos mientras se relajaba y reincorporaba. Simplemente, me pareció simpático que una guerrera sin bendición llegase tan profundo y solo venga de una familia sin renombre. La apreciación no fue pasada por alto por Jean, mientras ese puchero se convirtió en un rubor ligero por el halago. Entonces, si te entendí bien, bajaste a la mazmorra sin bendición para demostrar tu valía y que te aceptasen en alguna familia. Jean asintió ante lo dicho por Grimm, mientras una amplia sonrisa se formaba debajo de su yelmo. Eres temeraria y descuidada, sin duda, te falta disciplina. Los duros comentarios parecieron afectar a la paladín, aun con el elogio pasado, supuso que aún debían reprenderla. Red se había encorvado, preparándose para irse, caminando hasta la puerta. Jean notó esto, asumiendo que ambos estaban a punto de irse.
Hasta aquel momento, Jean se percató que no tenía dónde pasar la noche, bien podría ir a alguna posada a pasar la noche, no había llegado a horario sin dinero, pero no le gustaría gastarlo tan pronto, podría pagarse algunas noches, pero desconocía cuánto podría pasar viviendo hasta unirse a alguna familia. Como si aquel hombre hubiese escuchado los pensamientos de la rubia, o realmente, leyendo su expresión, atinó lo que estuviese pensando. Oye Jean, ¿tienes dónde pasar la noche? La mencionada volvió a mirar al caballero mientras levantaba una ceja, ¿por qué lo estaría preguntando? Atinó por simplemente negar con la cabeza, mientras que Grimm se llevaba la mano al mentón de la armadura. Si quieres, puedes quedarte con nosotros esta noche, dudo que a nuestra diosa le moleste. La sorpresa invadió el rostro de Jean, antes de comenzar a negar frenéticamente. No podría aprovecharme de su amabilidad así, ya hicieron mucho salvándome dentro de la mazmorra. Grimm negaba con la mano, restándole importancia mientras miraba a Red. Esta le dedicó un simple alzamiento de hombros antes de devolver su mirada a Jean. Vamos. No seas tímida, ya es tarde y a estas horas es peligroso que una linda paladín como tú esté fuera. Aquel comentario ruborizó a Jean, haciéndola mirar a otro lado mientras comenzaba a jugar con sus dedos. Grimm no estaba tan mal encaminado, Jean no conocía horario, solo llevaba 3 días como mucho, y bien podrían aprovecharse de ella, quitando el poco dinero que tenía, o quizás de peores maneras. Bien podría defenderse también, pero de ser posible, quisiese evitar cualquier enfrentamiento innecesario con cualquier otra familia. Miró algo complicada a Grimm y a Red, quienes le dedicaron unas miradas. Red se veía desinteresada, Jean apostaría que era la expresión que tenía el 90% del tiempo, y no podía leer la expresión de Grimm por su casco. Quiso reflexionarlo más, pero ciertamente, Grimm y Red no tenían toda la noche para esperar una respuesta. Finalmente, Jean dejó escapar un suspiro de resignación mientras miraba a Grimm. Está bien, solo espero no ser una molestia. Aun con el casco puesto, Jean podía jurar que Grimm tenía una sonrisa adornando su rostro, mientras se encorvaba, viendo a Red. La simple señal visual hizo que la chica de capucha roja asintiera, confirmando que todo estaba listo. El mismo Grimm asintió una vez para sí mismo, mientras abría la puerta, dejando salir a Red primero. Primero iremos a intercambiar nuestras piedras, tan pronto terminemos iremos a casa. Jean asintió con resignación, ya había accedido, así que lo mejor sería abusar de la amabilidad que le estaban brindando. Solo esperaba que su diosa estuviese de acuerdo con que ella pasase la noche en su hogar. No habían demorado demasiado en ello, ambos aventureros cambiaron las piedras mágicas por un par de bolsas llenas de monedas. Jean no pudo ocultar su sorpresa al ver la cantidad de dinero que habían ganado con un día en el dungeon. No sabía exactamente cuánto era cada bolsa, pero bien sería una cantidad considerablemente generosa. Después de aquello, salieron del gremio. Grimm cargaba ambas bolsas de monedas debajo de su capa de plumas en un tranquilo camino. A cada paso el corazón de Jean se agitaba, nerviosa porque no fuese bienvenida en la casa de sus salvadores. A fin de cuentas, había sido Grimm quien le había ofrecido el quedarse. No parecía que la chica se quejase, pero no conocía a la diosa de ambos, bien ella podría estar en contra de que pasase la noche y hubiese perdido tiempo valioso para buscar alguna otra posada en la que pasar la noche. La paladín rubia estuvo tan absorta en sus pensamientos que chocar con la espalda del caballero la devolvió a la realidad, mientras el duro miraba un pequeño edificio. Era al menos 3 pisos de alto, y analizándolo mejor, Jean se percató que parecía más ser alguna clase de casa ampliada. Se sintió ligeramente nerviosa, ya que ambos aventureros miraban la estructura con familiaridad. No vivirán ahí, ¿verdad? En una casa así de grande, su diosa debe ser bastante rica como para permitirse un lugar así. Jean tragó saliva, sentía como su ansiedad crecía mientras se frotaba las manos. Bien, hogar, dulce hogar, nada como el hogar, ¿no crees, Red? Entonó con alegría Grimm, mientras caminaba hasta la entrada, siendo seguido por Red, y más de lejitos por Jean. No fue hasta que entró al mismo patio que Jean notó cómo aquel lugar contaba con él. No era la gran cosa, pero había una pequeña mesa de madera con un paraguas adornando su patio. Red no esperó a ninguno de los dos antes de entrar a la casa. Grimm no pudo evitar soltar unas risitas. Antes de abrir la puerta para Jean, pasaron solo unos segundos hasta que la misma se armó de valor y atravesó el marco de la puerta, siendo seguida por Grimm.
Lo primero que recibió Jean fue la pequeña vista de un pasillo con las escaleras a un lado que daban al segundo piso, con un par de puertas a ambos lados que daban a una sala de estar, otra habitación con una gran mesa, apostaría que sería el comedor, y al fondo otra puerta, si tuviese que adivinar, era la cocina. Tuvo que salir de sus pensamientos una vez más cuando Grimm la guió hasta la sala de estar, ofreciendo sentarse en un sofá bastante cómodo. Ten la libertad de sentirte cómoda, iré a notificarle a la diosa que tenemos visitas. Jean asintió ante lo dicho por Grimm, poniéndose firme en su asiento, mientras Grimm salía del cuarto. Fue entonces, cuando justo un segundo después de que Grimm dejase la sala, una chica que Jean no reconoció entró a la sala de estar. Grimm. ¿Ya llegaron? La recién llegada y Jean se vieron a los ojos intercambiando miradas. La chica era una arpía, en lugar de brazos sus brazos eran alas emplumadas con unas garras de ave, y aunque no podía ver sus piernas, bien pudo notar como estas también eran garras de ave en lugar de piernas comunes. Llevaba un vestido de una única pieza sin mangas que le permitían sentirse cómoda llevándolo puesto. En una oscura oficina se encontraba una bellísima mujer, tenía un largo pelo blanco atado en una única coleta con un par de bellos ojos anaranjados miel, lo que posiblemente más destacaría de ella, serían su buen par de orejas de conejo, tenía un par de gafas mientras anotaba varias cosas en el papel que tenía en su escritorio, iluminados únicamente por una vela. Los suaves golpes de la puerta retumbaron, haciendo que dejase de ver en lo que estuviese trabajando, y levantando su mirada. Adelante. La puerta se abrió, dejando ver a un hombre alto portando una armadura completa. Al instante, el ceño neutro de la mujer cambió a una sonrisa dulce y amorosa al ver cómo aquel sujeto entraba a su oficina. Grimm. Llegaste. La mujer se puso de pie, caminando hasta el caballero, rodeándolo en un fuerte abrazo, que fue correspondido mientras que ella levantaba la mirada. Mi diosa. Hoy fue un gran día en la mazmorra, tenemos buenas ganancias. Grimm de debajo de su capa sacó ambas bolsas de monedas, dejándolas en el escritorio de su diosa, asintiendo complácida mientras se separaba de aquel abrazo. Eso puedo ver, espero tu informe y el de Red para mañana, pero no se sientan presionados. Una vez más, la diosa le dedicó una cálida sonrisa al caballero, mientras este asentía de acuerdo con lo dicho. Y también, Red y yo salvamos a una chica en la mazmorra. Node alzó una ceja curiosa mientras ladeaba su cabeza, esperando que Grimm siguiese hablando. Se había infiltrado en la mazmorra sin la bendición divina de un dios, parece bastante buena, bajó hasta el 7º piso sin apenas complicaciones, si no contamos su encuentro con esos trolls. Grimm pensaba en aquello, mientras que su diosa aún lo miraba curiosa. Ya veo, ¿y a qué quieres llegar, Grimm? El mencionado salió de sus pensamientos ladeando la cabeza de un lado a otro, aclarando su mente. Miró a su diosa, mientras levantaba 2 dedos, como si fuesen puntos que discutir. Ella no tenía dónde quedarse, así que le ofrecí pasar la noche aquí. Grimm bajó uno de sus dedos. Node no se veía molesta, pero sí algo consternada. Debiste haberme avisado, Grimm, pude haberle preparado una habitación con tiempo. Reprendió ligeramente, pero el caballero atinó por rascarse la parte posterior de la armadura. Bueno, fue bastante de improviso, y se lo ofrecí sin pensar, así que, pero su diosa lo detuvo, no tenía por qué darle explicaciones, no había problemas con que la chica se quedase una noche en su hogar. Si su hijo confiaba en ella para aquello, bien podría darle el beneficio a la chica. ¿Y qué es lo otro? Preguntó con interés Node, mientras que Grimm miraba de nuevo a la diosa. Bueno, ella no pertenece a ninguna familia, y puedo ver un enorme potencial en ella, entonces pensé en que podríamos incluirla aquí. Node pareció un poco sorprendida por lo dicho, se llevó un dedo al mentón mientras reflexionaba. Es demasiado espontáneo y repentino, ni siquiera la he visto o conozco, ¿no te lo parece? Debajo del yelmo de Grimm se formó una sonrisa, mientras se apoyaba en la pared. No te digo que la reclutemos ahora, pongamos la prueba unos días y puedes sacar tu veredicto, yo veo potencial en ella, pero a fin de cuentas tú eres la diosa. La coneja miraba a su hijo con una expresión complicada, no era solo eso lo que la preocupaba, pero bien le podría dar una oportunidad. Dejó escapar un suspiro antes de dar una risita, tomando por ambos lados el yelmo de Grimm. Si te parece bien, charlaré con ella después de la cena, ya luego veremos qué hacemos con ella, si tiene potencial, podremos añadirla sin problemas. La visión de Grimm era invisible, y el yelmo de su casco no ayudaba a mostrar alguna emoción.
Pero pareció que la diosa entendió completamente lo que sentía su amado hijo en aquel momento. Eres muy caprichoso, Grim, pero aún así, te amo. Node pegó su frente con el yelmo, dedicando una amorosa y dulce sonrisa a la armadura, antes de volverse a alejar y volver a su escritorio, viendo el papel en el que trabajaba. Elma y Ghost no deben demorar en terminar la cena, así que terminaré un poco de papeleo y bajaré a cenar. En caso de que demore, por favor, ven a avisarme. Una amplia sonrisa cariñosa adornó el semblante de Node, mientras que su amado hijo asentía, acercándose a abrazarla un poco más. Node se quedó en silencio un par de segundos mirando fijamente la puerta por la que había salido Grim. Su dulce sonrisa se tambaleó por unos segundos antes de regresar a la normalidad. Vaya Jean. Orleans suena como un lugar hermoso. Una pequeña chica de apariencia amable y cabello castaño miraba con bastante emoción a la paladín rubia, mientras ésta inflaba el pecho orgullosa. La pequeña chica llevaba una camisa de botones blanca bastante normal, mientras que encima llevaba una capa verde y un pequeño gorro del mismo color. Al lado suyo había una pequeña canasta de frutas. La chica arpía alzaba una ceja tratando de recordar mientras rascaba ligeramente su barbilla. Cuando era una mercader ambulante creo que llegué a pasar por tu pueblo, un lugar bastante acogedor. Dijo dedicándole una pequeña sonrisa a Jean, mientras ésta inflaba aún más el pecho. Casi parecía alguna ave tratando de impresionar a una pareja. El trío de chicas se encontraban en la cocina, preparando una amplia cena para varias personas, mientras que la chica arpía estaba preparando carne, la pequeña limpiaba y cortaba las verduras y Jean le ayudaba. Había un ambiente agradable mientras las tres compartían un buen rato, charlando de nimiedades. Poco después de que Grim hubiese dejado a Jean en la sala de estar, la recién llegada se percató de las visitas que habían llegado en aquel momento. Jean se percató al instante de lo agradable que era aquella chica arpía. Su nombre era Gouse. A diferencia de sus hermanos Grim y Red, ella no era una aventurera. Si bien pertenecía a la familia de su diosa, ella era más una mercadera encargada de vender los ítems que ambos se encontrasen en el dungeon. Jean jamás lo había llegado a considerar antes de llegar a Horario. Las familias de los dioses no se dedicaron enteramente a la exploración de la mazmorra. Al menos no las que llegasen a tener montones de hijos con varias profesiones. No era la única otra miembro de la familia, también quedaba la otra pequeña chica. Elma era otra mercader que en su mayoría se dedicaba a ayudar a Ghost con la mayoría de sus ventas, especialmente siendo buena vendiendo cera, por algún motivo. Las tres compartieron una risita mientras los pesados pasos de una armadura se hicieron presentes, aunque no parecieron percatarse por el ruido de su charla. Puedo ver que ya te llevas bien con el resto de mi familia. El trío de risas se detuvo cuando la voz profunda resonó en aquel momento, provocando que volteasen a ver al dueño de la voz. Grim estaba recargado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. El dúo de chicas le dedicó una cálida sonrisa de bienvenida, mientras que Jean se ruborizaba un poco, agachando su mirada. Aún le avergonzaba pensar cómo es que Grim la había llevado al gremio. Elma dejó lo que estuviese haciendo, saltando a abrazar a Grim, que rápidamente la atrapó. La pequeña chica competiría contra cierto peli blanco en altura, pero eso no pareció importarle mientras frotaba su mejilla con el pecho de la armadura. Gringy-chan. Gringy-chan. Hoy tuvieron un gran día de aventuras Regne-chan y tú. Aun con el yelmo puesto, cualquiera diría que en el rostro de Grim había una amplia sonrisa. Sí, Elma, tuvimos montones de aventuras, incluso salvé a una hermosa doncella como los caballeros, pero ya tendré el tiempo para hablarte de ello durante la cena. La pequeña chica amplió una gran sonrisa mientras reía por aquel comentario del caballero. Mientras tanto, Jean miraba ruborizada los vegetales. Grim la había llamado hermosa doncella. ¿En serio eso pensaría de ella? Si bien, se sintió indignada como guerrera, y el hecho de que Grim técnicamente solo la había sacado de la mazmorra, bien podía reconocer que se sintió elogiada por esa forma en la que la había llamado. Grim era demasiado descarado, pero parecía que tenía el suficiente encanto para que no fuese un problema. Grim alzó su mirada, viendo las distintas ollas y sartenes que desprendían un gran aroma, olfateando repetidamente dicho delicioso aroma. Huele muy bien la cena, veo que se están esmerando. Ghost se sonrió ampliamente mientras movía la sartén con lo que sea que estuviese ahí. Bueno, hoy tenemos visitas, debemos demostrarle que la familia Nodes es la mejor familia de todas. El comentario de la arpía sacó una risita de Grim, mientras bajaba a Elma y la misma regresaba a su trabajo con los vegetales.
Si vamos a cenar así de rico siempre que haya visitas, entonces supongo que debería traerlas más seguido. Sus hermanas le dedicaron una mirada molesta con un puchero, mientras que el caballero reía para sí mismo. ¿Qué se supone que significa eso?, gritaba Goose demandante mientras llevaba sus manos a los costados, aún indignada viendo a Grim. Sniff. ¿A Grimmy-chan no le gusta cómo cocina Elma? Sniff, sniff. Grim rápidamente alzó sus manos para defenderse, mientras negaba con la cabeza repetidamente. No es eso, solo que, pero fue interrumpido cuando un fuerte golpe con una cuchara lo golpeó en la nuca. Si bien, el impacto no había dolido gracias a su yelmo, sí empezó a vibrar rápidamente. Detrás suyo, cierta chica de capucha roja tenía una cuchara metálica. El trío de chicas delante del caballero dejaron escapar una risita mientras veían a la recién llegada. Red se percató de las miradas, sonriendo un poco. No dejaré que insulten su comida, a mí me parece deliciosa. El dúo miembro de la familia sonrieron halagadas mientras que su compañero sujetaba su yelmo, tratando de detener las vibraciones. Mientras tanto, Jean miraba divertida las interacciones de la familia. Con que así es una familia. No se ve tan mal. Aquel pensamiento recorrió su mente mientras que el caballero de la familia seguía tratando de detener la vibración de su casco inútilmente. Otro pensamiento fugaz invadió su cabeza, mientras se percataba de la ausencia de la figura más importante de aquella familia. ¿Y la diosa? Aunque su duda fue rápidamente resuelta. Fufufufu. Debí haber terminado mi papeleo, parece que la cena demorará un poco. Una dulce voz resonó detrás de todos. La mirada de Jean prácticamente se iluminó por la hermosa chica que estaba parada observando. Node se tapaba la boca educadamente mientras pequeñas risitas apenas podían ser contenidas. La mirada de la paladín rubia rápidamente se fijó en las orejas que adornaban la cabeza de la diosa. Al darse cuenta de la presencia extraña, clavó sus ojos anaranjados en Jean, inspeccionándola de arriba a abajo. Jean había sonreído, mientras se acercaba a la mujer. Y yo soy Jean, espero que mi presencia no sea molestia. La rubia sonreía mientras extendía su mano para estrechar sus manos. Pero la diosa no reaccionó. Miraba fijamente a la chica, mientras parecía buscar algo. La rubia comenzó a incomodarse mientras dejaba caer pequeñas gotas de sudor, incluso estaba comenzando a percatarse de que sus hijos la miraban con una expresión confundida. Lady Node, ¿está todo bien? Ante las palabras de Jean, la diosa negó un par de veces aclarando sus pensamientos. Extendió su mano para corresponder el saludo, estrechando sus manos con delicadeza. Una disculpa, solamente, me pareciste conocida. Node le dedicó una sonrisa que rápidamente tranquilizó a Jean, mientras correspondía la sonrisa con la suya propia. No hay ningún problema con que pases la noche en nuestro hogar. Ante las palabras de la diosa, Jean dejó escapar unas risitas tímidas mientras miraba a otro lado. Por su lado, el resto de su familia habían comenzado a hacer otras cosas para preparar la cena. Cuídeme bien por favor, Lady Node. Jean se armó de valor mientras le dedicaba otra sonrisa a la diosa, que asintió mientras miraba al resto de sus hijos. La diosa miró levemente sorprendida a la rubia, no se había presentado aún. Jean, al percatarse, dedujo el porqué del ceño, explicándose rápidamente. Bueno, ya me habían hablado de usted y... Pero no terminó su oración cuando Node negó con la cabeza y levantaba ligeramente su vestido. Soy la diosa lunar de los conejos, Nodes. Se presentó formalmente, alzando su vestido con educación, mientras que la paladina sentía, presentándose a sí misma. Al día siguiente, Grim y Red caminaban tranquilamente su usual trayecto con dirección a la mazmorra. Aquel día, parecía ser uno particularmente bueno, el sol brillaba, pero la suave brisa del viento ayudaba a que el calor no fuese abrasador. Mientras que Grim y Red caminaban sin ninguna clase de inconveniente, la paladín que veía detrás suyo se veía bastante acomplejada y mareada. No se debía al calor, era debido a la charla que tuvo la diosa del par enfrente suyo. El día anterior, luego de la cena, Node había pedido hablar con Jean a solas en su oficina. No estaba obligada, ya que ella no era parte de su familia, pero obviamente accedió ya que iba a pasar la noche en su hogar, lo menos que podía hacer era acceder a su petición. Una vez entró al despacho, cerró detrás suyo, y miró a la diosa, esta se aproximó a su escritorio para tomar asiento.
El silencio incomodaba a Jean, mientras sentía una pequeña gota bajando por su mejilla. La diosa tomó una hoja de las que había en su escritorio, dándole una sutil leída. Así que, Jean. Al momento de que la diosa habló, la rubia se paró recta como una flecha mientras esperaba las próximas palabras. Pareció repasar una vez más lo escrito en aquella hoja, levantando una vez más su mirada a Jean. Según lo que leí, llevas menos de una semana en horario, y entraste a la mazmorra sin la bendición divina. Jean dejó caer sus hombros, una vez más, la reprendieron por ello, ahora sería una diosa. Sabía que no podía quejarse, pero el hecho de que sea tan repetitivo estaba comenzando a irritarla. Al parecer, lograste tu cometido de llamar la atención de una familia, una forma muy tonta, pero te funcionó. Jean levantó su mirada sorprendida por las palabras de la diosa. Sintió un rayo de esperanza golpearla directamente, mientras miraba con un brillo en los ojos a la diosa. Grimm me dijo que le parecías bastante competente, bajar hasta el 7º piso sin una bendición y con tu nivel es todo un logro, y con solo tenerte cerca, puedo percibir el aura de una espléndida guerrera. Node le dedicaba una amplia sonrisa a la rubia, que se había ruborizado por los elogios y reconocimientos. ¿Finalmente lo hubiese logrado? ¿Podría pertenecer a una familia? De nada menos que sus salvadores, que se veían bastante fuertes, por no mencionar el acogedor y agradable ambiente que había con el resto de los integrantes de aquella familia. Yo. Sí, bueno. Jean comenzó a jugar con sus dedos, viendo a otro lado, su rubor apenas siendo capaz de ocultarlo mientras que Node reía ligeramente. Aún no cantes victoria, confío en el criterio de Grimm, pero aún debemos evaluarte. Un pequeño desánimo creció en Jean, bajando sus hombros decepcionada, mientras que Node alzó sus manos para tranquilizar a la paladín. No lo malentiendas, te voy a dar la oportunidad, y tengo mucha fe en ti. Jean miraba a la diosa, que le dedicaba una amplia sonrisa cariñosa y maternal mientras que la paladín sentía una llama avivándose en su interior. Ese sí. Haré mi mejor esfuerzo, Lady Node. Jean se puso recta, haciendo un saludo militar mientras que la diosa conejo soltaba pequeñas risitas. Había una diosa que tenía fe en ella, que gracias a uno de sus hijos, ella había obtenido la oportunidad para demostrar su valía. Sonrió como nunca antes, mientras pensaba en lo mucho que se esforzaba para no hacer que esa fe se desperdiciase. Jean estuvo tan absorta en sus pensamientos, que solo fue cuando chocó con la espalda de Grimm que regresó a la realidad. Volteó curioso a verla. ¿Pasa algo, Jean? La leve voz de Grimm hizo que Jean se sintiese ligeramente tímida. Gracias al hombre delante suyo, tuvo una gran oportunidad. Node no será una diosa superior, pero una bendición divina seguía siendo una bendición divina, y se la debía a Grimm. Tragaba saliva mientras miraba a ambos lados, viendo el lugar donde se encontraban, justo enfrente de lo que parecía ser un restaurante de algún tipo. Levantó una de sus cejas al leer el gran letrero. La anfitriona de la fertilidad tilde. Entrecerró los ojos con una expresión en blanco mientras procesaba dicho nombre. No parecía un lugar de alguna clase de gustos mundanos y pecaminosos, así que volteó curiosa a ver al caballero. Al mirar como Jean miraba curiosa aquel letrero, dejó escapar una vigorosa risa mientras daba una pequeña palmada a la espalda de la paladín. Es un lugar muy bueno, tienen a las más bellas meseras de horario, y aunque sea un uniforme bastante poco sugestivo, bien se pueden ver esas lindas caderas y pechos, solo necesito forzar un poco la mente para hacer el trabajo ahí. Jean volteó a ver ruborizada al caballero mientras trataba de buscar el sarcasmo en sus palabras, percatándose de que hablaba en serio. Grimm continuaba hablando, mientras fantaseaba y babeaba sobre las hermosas chicas de aquel lugar cuando un fuerte golpe hizo que su yelmo comenzase a vibrar, soltando un quejido de dolor mientras se sujetaba con fuerza tratando de detener las vibraciones del yelmo. Una chica de pelo verde llegaba por detrás del trío. Sus ojos eran de un profundo azul, su semblante estoico y serio, pero adornado con una pizca de indignación y asco viendo directamente a la oscuridad del yelmo del caballero. Sus orejas eran puntiagudas, obviando el hecho de que aquella chica era una elfo, ya habíamos hablado de esto. Grimm. Con su mano libre se rascaba el puente de la nariz con irritación mientras que el aludido apenas recuperaba la compostura. Vamos, Ryu. ¿Sabes que por eso vienen los borrachos a este lugar? Yo simplemente soy honesto. Se excusaba mientras se protegía de cualquier otro arrebato que tuviese la elfa delante suyo.
Esta no decía nada mientras dejaba escapar un suspiro exasperado. Y déjame recordarte que fue por ti, el por qué dejamos de usar esos uniformes. Si no fuese por Victoria, ya habrías sido vetado de este lugar. Grimm se hundió de hombros mientras miraba a otro lado silbando. Mientras tanto Jean miraba con una gota de sudor la interacción. ¿Qué se supone que hizo Sir Grimm? Fue una pregunta al aire, pero fue escuchada por la peli verde, poniendo una expresión en blanco. La pregunta debería ser: ¿cómo sigue caminando después de eso? Grimm rápidamente cubrió los oídos de Jean mientras hacía ruido para que no pudiese escuchar lo que fuese a decir Ryu. Ella no necesita saber de eso, Ryu, me prometiste por el dedito que no volverías a hablar de ello. La elfo entrecerraba sus ojos mientras miraba con decepción a aquel caballero, que se esforzaba porque su desconcertada acompañante no escuchase de lo que estuviese hablando, o supiese a lo que se estuviese refiriendo. Grimm comenzó a aclararse la garganta mientras miraba a otro lado, buscando desesperadamente cualquier otro tema del que pudiese hablar. Así. Victoria. ¿Dónde está? El caballero miraba a ambos lados, buscando con la mirada a la mencionada. Pero su duda fue rápidamente respondida cuando cierto peso chocó con su espalda. En realidad, apenas se inmutó, ya que cualquier cosa que hubiese chocado con él era más liviana. Pero rápidamente supuso quién era la responsable de aquel movimiento cuando sintió un par de brazos delgados y finos rodeando su cuello. Grimm. Me alegro tanto de verte. Una chica que llevaba el mismo vestido de mesera que la chica de pelo verde frotaba su mejilla con la parte superior del yelmo de la armadura, mientras que el dueño de esta trataba de tomarla. Sí, Victoria, yo también me alegro. Grimm tomaba a la chica y la bajaba de su espalda, mientras ésta le dedicaba una amplia sonrisa. Era una hermosísima chica de cabello rosa y ojos del mismo color. Los ojos de Victoria irradiaban felicidad mientras veía a aquel caballero, soltando unas risitas. Hacía tiempo que no pasaba, así que supuse que estaría bien pasar a verte. La peligrosa se ruborizó un poco mientras reía, viendo a Jean de reojo. No pudo evitar levantar una ceja ante la presencia extraña. Red estaba como era usual, viendo cualquier cosa que le pareciese más interesante como si se tratase de una felina, a pesar de su capa con orejas de lobo. ¿Quién es ella? Al sentir cómo se había convertido en el centro de atención, Jean se sintió algo insegura, mirando a otro lado. Mientras tanto Ryu se unió a su compañera, poniendo su mano en su cintura mientras asentía. Estaba a punto de preguntar lo mismo. ¿Nueva? Grimm miraba a ambas chicas, mientras reflexionaba un poco la pregunta. No es que estuviese equivocada, pero ciertamente, seguía sin ser miembro de su familia. Node decidió darle una oportunidad, la llevaremos al dungeon para ver qué tanto potencial tiene. Ambas chicas parecieron comprender. Ryu en especial, comenzó a analizar de arriba a abajo a Jean, mirándola algo reflexiva. Bueno, ten mucha suerte. Victoria le dedicaba una sonrisa a Jean mientras le daba ánimos, si bien era una sonrisa genuina, carecía de algo que de hecho la sonrisa que le dedicó a Grimm tenía. Jean asintió, aun con leve rubor, aceptó las palabras de aliento de la chica. Deberían venir a cenar a la anfitriona esta noche, para celebrar a su nueva integrante. Grimm pareció reflexionar lo dicho por Victoria, mientras asentía por lo dicho. Quizás pase a beber algo, aún te debo la visita semanal. Ryu entrecerró los ojos, viendo directamente a Grimm, mientras este tenía un pequeño escalofrío. Si planeas venir, trae a Red, no quiero problemas con mamá mía hoy. Al escuchar su nombre, la mencionada miró a la elfo peli verde, dándole un asentimiento ante lo dicho. Grimm parecía derrotado mientras dejaba caer sus brazos. Jean y Victoria no pudieron evitar soltar un par de risitas por la actitud del caballero. Charlaron unos minutos más antes de que el trío de aventureros tuviesen que seguir su camino al dungeon. Lev se encontraba en su cubículo, con una pila de papeles, su expresión era de molestia, mientras apretaba con fuerza la pluma que tenía en su mano. No se supone que deba estar haciendo esto, se supone que debo estar en mi paraíso donde mi dulce caballero y yo estemos felices sin que la chusma nos moleste. Una vena comenzaba a palpitar mientras tiraba los restos de la pluma a otro lado, sacando otra de un cajón. Miró a ambos lados, asegurándose de que nadie la estuviese viendo. Cuando sacó un pequeño libro, abrió una página en blanco mientras comenzaba a pensar.
Fue así como, el héroe no muerto derrotó a las 4 princesas demoníacas para detener el paso de la niebla que convertía a los humanos en demobestias. Fue cuando estaba a las puertas del Imperio Perdido cuando el caballero no muerto miró a su fiel compañera, la más hermosa y la más perfecta. Una vez sus miradas se encontraron, el héroe no muerto recibió un anillo de su amada compañera. La elfo escribía con ansias mientras estaba absorta en su propia historia. ¿Por qué tuve que terminar aquí? En este maldito trabajo de mierda. Apretaba con aún más fuerza que antes la pluma mientras seguía escribiendo, apretando sus dientes. Todo era perfecto. Pero esa maldita estúpida tuvo que entrometerse. Una vez más, la pluma que sostenía la elfo se rompió, provocando un rayón en aquella hoja con palabras. Lev inhalaba y exhalaba con rabia mientras suspiraba. ¿Está todo bien? Una chica linda de pelo rosa se había asomado a mirar en el cubículo en el que se encontraba la elfa, que al notar la presencia ajena, su comportamiento se transformó en uno calmado. Su mirada furiosa desaparecía y era reemplazada por una sonrisa calmada. Comenzó a negar con la cabeza mientras comenzaba a sacar otra pluma del escritorio. Todo está bien, Misa. Solamente un pequeño accidente. Leaf levantó la pluma rota para enfatizar su punto, mientras la nombrada suspiraba ligeramente cansada. ¿Cuántas llevas esta semana? No es normal que puedas romper tantas en tan poco tiempo. Leaf soltaba pequeñas risitas mientras se tapaba la boca de forma educada. La chica la miró por última vez, antes de regresar a sus propios asuntos. La elfo no pudo evitar soltar un suspiro de molestia mientras se recostaba en la silla. Miró directamente hacia un espejo que tenía colgado, viendo cómo detrás suyo se encontraba una figura. Ni siquiera se alteró sabiendo perfectamente que únicamente veía en el reflejo a aquella figura, y que realmente no había nada detrás suyo. Me pregunto cómo puedes manifestarte, si estás atrapada en la mazmorra. A Lev no le importó pronunciar esas palabras mientras que la figura apenas reaccionaba ante lo dicho. Estaba quieta, totalmente inmóvil, a lo que la elfo atinó por suspirar. Ni siquiera tú tienes poder en este lugar, acéptalo. Lev dijo desinteresada, antes de dar vuelta para ver el rincón donde había estado la figura, efectivamente, no encontrándose con nada. El silencio invadió el cubículo de Lev, pero de la nada, sin aviso ni razón, el espejo que había estado mirando se quebró en pedazos sin explicación. Fin del capítulo.